It's not what you can see. It's the enemy in the spiritual realm. No vienen de las estrellas, vienen de aquí al lado. Muchas personas están esperando una nave espacial, pero mientras esperan, las élites militares del Pentágono han llegado a una conclusión. Una conclusión que no se atreven a hacer pública. El fenómeno UAP es una incursión de entidades interdimensionales que la tecnología antigua ya clasificó hace milenios. Ladies and gentlemen, that's not a fake, that's not a false. Amigos, me encantará leer vuestras opiniones. Decidme, ¿creéis que el fenómeno NHI, inteligencia no humana, y el fenómeno UAP no es algo físico, sino más bien algo interdimensional, donde converge la espiritualidad, las religiones, todo nuestro folclore y nuestro pasado con el presente? El problema es que siempre hemos intentado unificarlo y mezclar. Una cosa es tecnología avanzada, posiblemente antigua, y otra cosa, el fenómeno NHI. No vamos a especular, vamos a analizar las declaraciones del teniente general Jerry Boykin y Tom DeLonge con referencia a las entidades interdimensionales y por qué el Departamento de Defensa trata el fenómeno UAP e inteligencia no humana como algo espiritual y no tecnológico. Todo el fenómeno OVNI se trata de múltiples dioses que pelean entre ellos y que por diseño dividen a la humanidad en diferentes religiones. ¿Cómo estáis, amigos? Espero que disfrutéis. Mi nombre es Nacho Rojo, por si no me conocéis, investigador del fenómeno OVNI. Llevo desde 2016 con todos vosotros realizando trabajos de investigación. Si os fijáis, recientemente hay unas declaraciones de Tom DeLonge. Nos guste o no, es un cantante, sigue cantando creo, grupo Blink 182, que realizó una iniciativa junto con Lou Elizondo, rarísima no lo siguiente, con referencia a el estudio y la investigación del fenómeno UAP, conocido como To the Stars of Academy. Todo el fenómeno OVNI se trata de múltiples dioses que pelean entre ellos y que por diseño nos están dividiendo a la humanidad y están utilizando las diferentes religiones. Desde demiurgos hasta vimanas, antiguos dioses hindúes, batallas celestiales, Antiguo Testamento, Torá, Corá, de jinns. Señores, esto es una auténtica locura y espero que disfrutéis. Os explico. Nos guste o no, el fenómeno está yéndose hacia lo interdimensional. Entidades que no podemos ver, pero que están, y que de vez en cuando sí que se pueden observar. Para ponerle un poquito más de picante a la investigación, quiero que nos fijemos en estas declaraciones. El teniente general retirado William Jerry Boykin y excomandante de la Fuerza Delta del Ejército de los Estados Unidos afirmó que las fuerzas estadounidenses se encontraron con entidades del tipo de Jinn y ovnis durante operaciones en Somalia. Bien, como estáis observando, existe el videometraje. Este señor es un teniente general retirado y os preguntaréis ¿por qué lo retiraron? Por lo que dijo, que le encantaba vestirse con su traje militar e irse a diferentes congregaciones e iglesias a impartir tertulias. Desde el punto de vista del ejército de Estados Unidos no es ilegal, lo puede hacer y lo hacía. Lo que hizo este señor aquí, fijaros, es mostrar una serie de imágenes diciendo: estuve en Somalia, me dedico a las fuerzas especiales, estuve combatiendo, o sea, son cosas serias, ¿bien? Pero el tema es que en estas imágenes se pueden observar entidades. Esto, señores, no es una gota o una mota de polvo, no es un efecto flare, no es un efecto óptico, no es un error ni una errata. Según el teniente general retirado William, son djinns, entidades, vulgarmente conocidos como genios, donde hay mucha información en el Corán. 3 religiones abrámicas: judaísmo, islam y el cristianismo. Y se mencionan los djinns. No dejan de ser únicamente palabras para explicar sucesos. Llegados a este punto, muchas personas pueden pensar: me gusta mucho la investigación, Nacho. Escuchemos, por favor. It's not what you can see. It's the enemy in the spiritual realm. 10 years ago, Boykin was the commander of the Delta Ishu with Black Slug Ishu.
He shows church groups photos he took of Mogadishu with black slashes in the sky, which he says did not come from any defect in the camera or film. Whether you understand it or not, it is a demonic spirit over the city of Mogadishu. Ladies and gentlemen, that's not a fake. Señoras y señores, esto no es un fake, no es un flash. Creedme que mi investigación ha ido mucho más allá, yéndome a toda la info sobre el suceso. Aquí tenemos más, top general, The Holy Warrior, la guerra celestial o la guerra más bien divina. Todo esto fue muy sonado. Estamos hablando de la década, creo que estuvo allí en activo entre el 2003-2009, me parece. ¿Bien? Es decir, pensemos sobre ello. Hay unas fuerzas sutiles que han estado toda nuestra historia, toda, ¿bien? Entre nosotros. Nos guste o no, esto podría explicar por qué hay tanta maldad constante en el mundo, ¿bien? Obviamente esto es una reflexión que debemos de hacernos. Y por cierto, pequeño break, decidme en los comentarios si queréis que hablemos por qué el astrofísico Avi Loeb está en los documentos de Jeffrey Epstein, liberados recientemente. Es un palazo, ¿verdad? Decídmelo en los comentarios. Señores, Anchon Tou Cosmou Tou Tou es una frase griega que significa el príncipe gobernante de este mundo. Comúnmente utilizado en el Nuevo Testamento, especialmente en el Evangelio de Juan, para referirse a Satanás o al diablo. Representa una figura de poder sobrenatural maligno que ejerce influencia sobre el sistema mundial actual, opuesto desde luego a la voluntad de Dios. Entonces sí que hay entidades que rigen, que gobiernan, que influencian a los seres humanos. Pero para coger un poco de lógica sobre todo lo que vamos a exponer, vamos a centrarnos en diferentes religiones. Por ejemplo, el hinduismo, el Mahabharata y los Vedas. Es quizás el registro más detallado de los conflictos mundiales y celestiales. En la Tierra se describen los vimanas como carros voladores y armas con un poder destructivo similar al de las bombas atómicas actuales. Dioses en minúscula luchando en el cielo. En la tradición judeocristiana, la rebelión del cielo y los vigilantes. Aunque la Biblia canónica, es decir, la aceptada, los textos apócrifos y las interpretaciones del Génesis ofrecen paralelismos directos sobre esta batalla celestial, en el Génesis 6, los Nefilim se mencionan como los hijos de Dios. Bajaron a la tierra y se mezclaron con las hijas de los hombres. En el libro de Enoc, un texto no canónico, pero fundamental en la iglesia etíope, describe a los vigilantes, los Watchers, un grupo de ángeles que desertó, bajó a la tierra y enseñó a la humanidad artes prohibidas, entre ellos la guerra, los cosméticos, la metalurgia, provocando un caos divino. La guerra de los cielos. El Apocalipsis narra la batalla de Miguel contra el dragón. Una guerra que termina con seres caídos siendo arrojados a la tierra. Técnicamente, estas entidades sobrenaturales, angelicales, ángeles caídos, divinidades, seres espirituales, están encadenados en la tierra. Y la gran pregunta que debemos de hacernos es, ¿no tienen capacidad de huir? ¿No pueden salir? ¿Qué hay que protege o gobierna esta tierra? Y escuchadme, atando cabos sobre la tecnología avanzada que existe en la Tierra, yo me quedo con Beatriz Villarroel. Detectó más de 100.000 objetos transitorios orbitando la Tierra. ¿Qué hacen en órbitas bajas y medias? 100.000 antes de la era pre-Sputnik. Tecnología avanzada sobre nosotros. Que vigilan, que monitorean, que no dejan salir. Pensemos en ello. Vamos a viajar a Sumeria, en el Enuma Elish y los Anunnakis. Las tablillas sumerias son la base de muchas teorías modernas sobre alienígenas ancestrales. Está la gran batalla entre Marduk y Tiamat, o las disputas entre los hermanos mundialmente conocidos como Enlil y Enki. La división, según estas crónicas, la humanidad fue creada para servir a estos dioses, y las facciones de los dioses rivales a menudo usaban las ciudades, estados humanas como ejército para delegación. Esto resuena directamente con las afirmaciones que los dioses
dividieron y dividirán a la humanidad por diseño. En la mitología griega tenemos la titantomaquia y la gigantomaquia. ¿De qué se trata? Pues básicamente de lo mismo. Conflictos en el Olimpo, liderados por Zeus, contra los titanes, liderados por Cronos. El impacto terrestre en el folclore y las historias son batallas que sacudían el mundo entero. Los dioses griegos eran famosos por elegir a favoritos. Y, cómo no, mezclarse entre los humanos. Básicamente lo que nos está diciendo Tom DeLonge, que va soltando pildoritas, es una persona que, nos guste o no, ha estado muy bien puesta, tiene información y ha conseguido entrevistas que ustedes y yo de momento no conocemos. Y se va hacia esos lares. Básicamente lo que dice es que las religiones, que tienen cosas buenísimas como fundamentos, son sistemas de control. Hasta ahí, nos guste o no, debemos de admitir que son un sistema de control. O al menos se han utilizado esos fundamentos básicos, primordiales, para controlar. Y que han sido creadas por diferentes facciones de estos dioses, o inteligencias no humanas, que es cuando aparece el NHI. Para mantenernos ocupados, luchando entre nosotros, evitando que comprendamos nuestra propia naturaleza divina y sobre todo no sepamos la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que están jugando con nosotros. Y ahí es donde entra el gnosticismo. Desde este punto de vista, en la mitología, en las historias, la Torre de Babel no fue un castigo por orgullo, sino una táctica de división, confusión de lenguajes, para evitar que la humanidad estuviera unida y fuera una amenaza para estos dioses. Y como nota importante, para muchos de los historiadores y teólogos interpretan estos datos, estos registros, como metáforas o mitos de la creación, simplemente. Pero para la tesis de los antiguos astronautas, los lee de forma literal como crónicas de eventos históricos. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, se menciona lo que es el conflicto interdimensional. La frase más citada para describir esta guerra invisible se encuentra en Efesios 6:12. Es la descripción más clara de una jerarquía de entidades que no son humanas, pero que operan aquí, en la Tierra. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Claramente se está mencionando una estructura política militar, es decir, principados y potestades. La mención a regiones celestiales no se refiere al cielo ajeno, sino a una dimensión o espacio que se solapa con el nuestro. Y aunque esto suene y cueste mucho de comprender, Jesús dijo claramente, y así está recogido: mi reino no es de aquí, y el reino ya ha llegado. Y la gente le decía, ¿pero dónde si no puedo verlo? Está aquí. Se solapan los espacios y el tiempo. En el Tenaj, es decir, en el Antiguo Testamento, se menciona los dioses de la guerra. En el Salmo 82:1 se describe una escena que rompe el monoteísmo estricto y sugiere un consejo de administración de dioses en conflicto. Escuchad, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis. Básicamente el Corán introduce el tecnicismo jin o genio, que son los creadores de fuego sin humo, que vive en una dimensión paralela, pero pueden interactuar con la nuestra. En el Sura 72:8, Al-Jin describe cómo estas entidades intentan espiar el cielo y son repelidas, sugiriendo un conflicto tecnológico o energético sobre nosotros. Y los genios dicen, hemos buscado alcanzar el cielo, pero lo encontramos lleno de guardianes poderosos y de llamas. Podrían ser como proyectiles. Nos sentábamos en lugares de él para escuchar, pero quien escucha ahora encuentra una llama al acecho. En el Sura 114, An-Nas habla del susurrador, que se esconde, una entidad que influye en la mente humana desde lo invisible, encajando con la idea de manipulación mental de las masas. Y ahora es cuando entra en escena el gnosticismo, el defecto de la creación. Los gnósticos cristianos primitivos del siglo I al III tenían la visión más radical sobre esto. Para ello, el mundo material no fue creado por Dios, sino por el demiurgo,
un dios menor, arrogante y ciego. La cárcel. Los gnósticos llaman a este mundo Kenoma, el vacío o la oscuridad. Creían que los seres humanos son chispas de luz divina atrapadas en túnicas de piel, cuerpos físicos dentro de una simulación material. Los carceleros serían los arcontes. Según textos apócrifos, entre ellos el de Juan, existen los arcontes, seres que gobiernan las esferas celestiales, es decir, las órbitas planetarias, en este caso, entre el espacio y la Tierra, y funcionan como guardias de una prisión. Su objetivo es evitar que las almas escapen de la Tierra al morir, reinstalándolas en el ciclo de la reencarnación a través de un engaño. Y es cuando debemos de comprender que al final el logro de esta cárcel, simulación, experiencia y llamarlo como queráis, es que al final tengamos esa llamita interna, seamos conscientes de todo lo que básicamente nos afecta a estos inputs y mejoremos. Hay muchas claves. Lo que es innegable, que el fenómeno OVNI, FANI, UAP ha ido evolucionando desde la antigüedad hasta la actualidad y estoy convencido que es el mismo fenómeno. El mismo, señores. Evoluciona el fenómeno como evoluciona la sociedad. Espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente, amigos. Gracias y me despido.